Bienvenido a Testifica su Gloria, una producción de Radio Centro Cristiano Fuerza Agape. Disfrútalo. En esta ocasión te presentamos el testimonio de nuestro hermano Luis Esquivel y su esposa Saraí Zamudio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo nuestro amado auditorio, a toda nuestra amada iglesia. Les damos la bienvenida a un capítulo más de su programa Testifica su Gloria. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con el testimonio de nuestro hermano Luis Esquivel y de su esposa Saraí Zamudio. Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal hermanos? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios, también aquí estamos. Su servidor Joaquín Picasso y mi hermano Alan. Hola amados hermanos, nuevamente bienvenidos a Testifica su Gloria. Hoy tenemos la visita de nuestros hermanos Saraí y Luis Esquivel. Ellos forman parte de la iglesia Fuerza Agape y hoy vienen a contarnos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sí, así es. Hoy tendremos el testimonio de nuestros hermanos. Ellos son unos hermanos de gran bendición, de gran ejemplo aquí en la iglesia para todos nosotros. Son nuestros hermanos, son nuestros maestros ahora en la Escuela de Doctrina Básica del 5º nivel. Y pues bien, les damos la bienvenida y vamos a escuchar lo que ellos tienen que decirnos porque va a estar muy interesante, así es que no le cambien, quédense con nosotros. El fin de Testifica su Gloria es ese: dar a conocer y testificar la gloria y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha traído, la transformación que trae cuando llegamos nosotros aquí a los pies de Cristo, conocer la situación que hemos vivido en nuestro día a día y cómo éramos antes de llegar a Cristo, que es muy importante para todos nosotros. Entonces, pues sí, me gustaría comenzar con nuestra hermana, primero las damas, nuestra hermana Saraí Zamudio. Platíquenos, hermanita, ¿qué situaciones vivía usted antes de llegar a Cristo y por qué decidió tomar esa valiente decisión de llegar aquí a la iglesia y de rendirle su vida a Cristo? Okay, pues buenas noches para todos los que están viéndonos desde su casa. Pues yo conocí al Señor cuando yo tenía 16 años, pero antes de que yo conociera de Dios, pues mi vida familiar era complicada. Tenía una situación con mis padres muy difícil y en realidad mucho tiempo yo no viví con ellos, yo vivía con mi abuela. Entonces yo tenía muchos pues conflictos más que nada internos por esta situación con mi familia, porque yo recuerdo que desde que yo era pequeña yo tuve esta parte de un rechazo por parte de mi papá. Y fue simple y sencillamente porque todos sus hermanos, cuando él empezaron a tener hijos, todos sus hermanos, su primer hijo fue niño, así es, fue varón. Entonces, pues cuando mi mamá queda embarazada, él lo que esperaba era que también su primer hijo fuera un varón, exactamente. Entonces, cuando nazco yo, pues sorpresa, era una niña. Entonces, desde ahí fue motivo suficiente para que él comenzara a tener ese rechazo. Exactamente, ese rechazo hacia mí. Entonces, la mayor parte de mi vida, pues yo crecí más con mis abuelos que con mis papás. Y pues obviamente esto había traído unas heridas muy profundas a mi vida, porque yo recuerdo que pues en ese tiempo, siendo joven, yo pensaba, o sea, ¿cómo es posible que quienes se supone que deberían amarme y estar pendientes de mí, pues fueron los primeros que como que hicieron ese rechazo muy notable, ¿no? Entonces yo tenía muchas heridas en mi corazón, en mi vida, y muchos resentimientos contra ellos, principalmente contra mi papá. Y pues obviamente por esta etapa, al principio de mi niñez, yo traté como que de ser muy perfeccionista en la escuela, en cosas así, para ver si de esa forma yo podía para llamar su atención. Exacto, yo podía como que ganar su aprobación o algo así. Pero pues no, o sea, no sucedía. Entonces llegó un punto cuando yo llegué a la adolescencia que dije, a ver, o sea, ya me cansé de tratar de ser como buenas, que la niña perfecta, ya, o sea, voy a hacer pues ahora todo lo contrario, ¿no? Pues obviamente el entorno con el que me empecé a rodear, pues eran amigos que yo les llamaba en ese tiempo, pues eran personas más grandes. Entonces empezaba a irme a las fiestas con ellos, me metí en algunos vicios y cosas así. O sea, yo trataba de buscar un refugio
a todo eso que yo necesitaba, a todos esos vacíos que yo tenía, a todas esas carencias afectivas y todo eso, yo traté de buscarlo pues en otros lugares, ¿no? Fuera de casa. Entonces yo recuerdo que unos amigos de por ahí de donde yo vivía, su mamá ya era cristiana. Entonces ella cada que me veía, pues me invitaba a la iglesia, me decía, bueno, en ese tiempo había células. Entonces ella estaba en una célula y me decía, te invito a la célula, vamos. Y pues yo en un principio decía, no, nunca le dije no quiero, pero sí le decía, es que no puedo. Estaba yo en la prepa, entonces es que por la escuela no me da tiempo, o algún pretexto ponía yo, pero siempre le decía que no, pues que no me era posible, ¿no? Entonces ella cada que me veía siempre me decía, te invito, y yo pues siempre posponiéndolo, ¿no? Negativas. Así es. Entonces yo recuerdo que en este lapso yo tuve un problema muy fuerte con mi mamá. Entonces fue una situación muy complicada en la cual yo le dejé de hablar a ella. Pues no recuerdo si fue incluso un año, pero sí fueron varios meses en los que estábamos obviamente en la misma casa, pero yo no le hablaba, o sea, contestaba lo necesario, pero tenía tanto resentimiento hacia ella que no le hablaba. Entonces yo recuerdo que llegó un punto en el que irme a las fiestas e irme a otros lados como que ya no me era suficiente, o sea, ya no me hacía sentir esa felicidad pasajera, o sea, momentánea, ya así sí. es. Entonces como que ya había algo en mí que me decía, o sea, no, esto no está siendo suficiente. Y yo recuerdo que un día estaba en mi habitación y yo empecé a acordarme de esta hermana que siempre me hablaba de Dios y me decía. Y yo recuerdo que ese día yo pensé y dije, si me la vuelvo a encontrar, le voy a decir que sí. Ahora sí. Que sí, que ahora sí quiero, ¿no? Si me vuelve a invitar, ahora sí voy a ir. Voy. Así es. Y yo recuerdo que durante esa semana, en el camión hacia la escuela, varias veces se subían a predicar, a hablar acerca de Cristo. O me subía a otro camión y el chofer iba escuchando alabanzas. Entonces fue como si Dios me estuviera bombardeando ya. Dios ya estaba haciendo su labor. Así claro. es, estaba preparando ya mi Sí. corazón para esto. Entonces yo recuerdo que un día venía yo regresando de la escuela. Porque, perdón, antes de esto, mi mayor pretexto para decir no voy es que en ese tiempo las células eran en día jueves, porque las reuniones que ahorita son en jueves antes eran en miércoles. Entonces, pues yo no alcanzaba a llegar porque iba a la escuela en la tarde, entonces pues no se acomodaban mis horarios. Pero yo acababa de iniciar semestre en ese tiempo y mi horario que me dieron los jueves los tenía libres. Libre. Exacto, libres. Gloria a Dios. Entonces yo recuerdo que un día iba regresando ya de la escuela de esta semana y me encuentro a la hermana, exacto, me la encontré y me saludó y todo, pero no me invitó, o sea, no me dijo, te hago la invitación o así, no, solamente me saludó. Yo dije, pues sí, está bien, ¿no? Y ya me iba y de repente me habla y me dice, oye, y ya volteó de nuevo y me dice, te invito a la célula mañana. Y yo, o sea, dentro de mí dije, es lo que yo estaba esperando, ¿no? Ahora sí quería que me invitara. Y le dije, sí, ¿a qué hora es? ¿Dónde? Y todo. Y hasta se sorprendió, ¿no? Porque ya estaba esperando a que le dijera, no puedo, o algo así. Sí, claro. Y me dice, no te preocupes, mañana antes de las 7 yo paso por ti y yo te llevo. Y le dije, ok, está bien. Y ya, llegó este día, la hermana fue por mí, me llevó a la célula y yo empecé a escuchar este mensaje que hablaban y que decían, pero me reservaba todavía. Debido a la situación con mi familia, yo era una persona muy dura. O sea, no era fácil para mí. Enmascaraba sus sentimientos. Exacto, no era Sí. fácil para mí expresar mis sentimientos o decir, o sea, yo era alguien que nunca lloraba y muchísimo menos frente a las personas. Mostrarlo. Exactamente, entonces, sí, yo recuerdo que fui esta ocasión a la célula, me dijeron que si quería aceptar a Jesús, les dije que en otro momento, que en ese momento no, y ya pasó. Después yo recuerdo que vine, bueno, en ese tiempo la iglesia estaba en Betunias, asistí a una reunión, me parece que ese día hubo bautizos, y hasta la siguiente reunión del siguiente domingo, recuerdo muy bien que en esa ocasión compartió el pastor Romeo, estuvo de invitado ese día. Y el pastor habló acerca del arrepentimiento.
Entonces al final de esa reunión él hizo un llamado y dijo que a los que quisieran pasar y ponerse a cuentas con Dios, pues que pasaran al frente, ¿no? Y yo recuerdo que yo tenía esas ganas, yo decía, es que yo quiero pasar, o sea, yo sabía que tenía que pasar, pero pues como era nueva me daba pena y yo decía, no, pues cómo voy a pasar aquí, todos. Ajá, exacto, me van a ver, qué van a pensar, que ajá, sí, ¿no? Entonces yo empecé a ver que pues muchos pasaban y empezaron a orar por ellos y todo, y yo, o sea, no, pues, no sabía todavía orar bien y todo eso, ¿no? Era pues Era nueva, exacto. Sí. Entonces recuerdo que yo solamente estaba viendo cómo todos pasaban y de repente la pastora Carmen voltea y se me queda viendo y me dice, ven. Y yo dije, ¿me estará hablando a mí? ¿Yo? Sí. Y después me vuelve a decir, ven. Y yo volteé hacia todos lados para ver si le estaba hablando a alguien más. Y me dice, no, ven. Entonces ya le hice así y me dijo que sí. Y ya yo pasé y ella empezó a orar por mí. Y yo recuerdo que esa vez que ella estaba orando, como el mover del Espíritu Santo estaba tan fuerte, yo comencé a temblar. Y yo decía, es que ¿por qué estoy temblando? Me daba, no sé, no poder tener control en ese momento, ¿no? Porque era el Espíritu Santo que estaba tocando mi vida. Entonces ya recuerdo que terminó esa reunión y la pastora Carmen se acercó conmigo, porque bueno, en ese tiempo ellos eran mis vecinos. Entonces pues sí me ubicaban porque pues ya me habían visto ahí por la calle y todo eso. Entonces ella me habla y me dice, tú eres mi vecina, ¿verdad? Y le digo, sí. Y ya me dijo, no, pues qué bueno que viniste. Y cuando ellos llegaron a vivir ahí, yo sabía que ellos eran pastores, de que eran cristianos, pero yo no sabía que la iglesia a la que me estaban invitando era la iglesia donde ellos eran pastores, claro. Exactamente. Entonces recuerdo que ella me dijo, te invito mañana a mi casa, te invito a tomar un café. Y le dije, sí, está bien. Y me dijo, sí, te espero ahí en la casa a las 7 y ahí nos vemos. Vivía prácticamente enfrente de ellos. ¡Órale, qué padre! Entonces le dije, sí, está bien. Y ya ese día todavía tuve una lucha de entre si iba, no iba o qué sucedía, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que fui y no se me olvida porque fue el 17 de agosto y ese día fue cuando ya yo hice mi oración de fe, donde yo le entregué mi vida a Cristo. Ella, bueno, llegué, me dejó con sus hijas, que en ese tiempo eran las solteras, con él y con Gaby, y pues ya ellas me llevaron a un encuentro con Jesús, oraron por mí, y pues a partir de ese entonces, pues ya no salía de la casa de los pastores. Gloria a Dios, gracias a Dios. Amén. Así es, ahí me la pasaba pues todo el tiempo, llegaba de la escuela y pues como me empecé a llevar muy bien con él y con Gaby, pues llegaba de la escuela y me iba para allá. Entonces empecé a pasar mucho tiempo con ellos. Recuerdo que al principio, cuando yo empecé a venir a la iglesia y a ser un poco más constante, hubo mucha oposición en mi familia y principalmente en mi abuela, porque al principio no me decía nada porque ella pensaba que iba a ser algo pasajero, exactamente. Sí. Pero cuando vio que yo empezaba a ser más constante y que venía, entonces fue cuando ella ya me dijo, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué estás yendo ahí si no es lo que nosotros te hemos enseñado? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces empezó la oposición por parte de... Sí, el peso de las tradiciones. Así es, exactamente. La oposición empezó y recuerdo que muchas veces, como ella era quien se encargaba de mis gastos, pues me dejaba sin dinero para que yo no pudiera tener para el pasaje para ir. Entonces yo decía, no, pues ni modo, como no estaba tan lejos también la iglesia, pues me iba caminando, ¿no? Y gracias a Dios, cuando terminaba la reunión siempre había alguien que me decía, yo te doy un ride, yo te llevo, o así. Hasta que pues llegó un punto en el que los pastores me dijeron, no, pues si tú te esperas, nosotros te regresamos a tu casa, finalmente pues eres nuestra vecina, ¿no? Vamos para allá, no hay ningún problema. Y yo dije, no, pues ok. Y ya desde ahí pues siempre me quedaba hasta el final y ellos pues me daban el ray a mi casa, ¿no? Pero pues antes de yo ir a mi casa siempre me quedaba a cenar con ellos y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo en realidad, o sea, ellos formaron todo el principio de las bases que me enseñaron en Cristo.
pues fue con ellos, ¿no? Lo que yo aprendía mientras estábamos comiendo, el pastor siempre compartía lo que Dios le hablaba, lo que él estudiaba y cosas así. Entonces, pues mi vida empezó a ser muy edificada, ¿no? Dios le suplió de eso que tanto le hizo falta. Estamos seguros de ello porque es la forma en que Dios nos suple, Así nos es. llena y nos muestra su plenitud. Así Así es, tener es. una familia en Cristo. Exacto, yo lo empecé a ver así, o sea, se convirtieron en mi familia, ¿no? O sea, yo pasaba muchísimo tiempo con ellos, incluso a veces hasta Navidades llegué a pasar con ellos, o sea, todo el tiempo, y edificaban mi vida tanto con lo que me enseñaban como con su ejemplo. Entonces, o sea, yo empecé con todo esto, pero yo recuerdo que la experiencia que más me marcó en un principio fue que un día iba yo hacia la escuela, pero ese día no recuerdo bien cuál fue el conflicto con mi papá, pero hubo por ahí una pelea, un conflicto, algo así. Y yo recuerdo que yo me fui hacia la escuela y yo iba en la combi y yo iba pensando, o sea, ¿por qué no tuve un mejor papá? Eso pensaba yo, ¿no? Wow. O sea, ¿por qué me tocó este papá carnalmente el que tengo, ¿no? Entonces yo recuerdo que iba yo pensando en esto y de repente así de la nada yo cerré mis ojos y yo empecé a ver así, vi a mi mamá embarazada, luego me vi a mí de pequeña, de un poco más grande y ya hasta la edad que yo tenía en ese momento. Y de repente así escuché claramente la voz de Dios que me dijo, yo siempre he sido el padre que tú has necesitado. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que yo iba en la combi y, o sea, no me importó nada, yo empecé a llorar, o sea, a llorar, después de que era alguien que ni lloraba y menos Y dura. frente a la gente, exacto. O sea, no me importó Pues. que iba en la combi y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces, o sea, cuando yo me encontré con esta paternidad por parte de Dios, con este amor que él me mostraba, que él me estaba hablando, o sea, fue el momento en el que yo dije, de esto me voy a aferrar y a esto, o sea, mi decisión ha sido seguir a Jesús y esto es lo que yo voy a hacer. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su vida, hermanita. Muy bien, pues muchas gracias a Dios por la vida también de los pastores, de sus hijas, de la hermana que te estuvo insistiendo, porque sabemos que Dios lo puso. Y también yo puedo ver que así era el tiempo de Dios contigo. Así es. Porque por algo fue tu papá así y por algo Dios te habló justo en la combi, en un momento en el que nadie se espera. Así es. Bien, ahora hermano Luis, cuéntenos usted cómo estaba antes de conocer de Cristo y en qué momento conoció a Cristo. Bueno, pues ahorita que mi esposa estaba comentando su testimonio, obviamente sí lo sé, hay algunas cosas que con detalle no sabía, pero sí, o sea, obviamente veo que como Dios va obrando, ¿no?, en la vida de cada una de las personas. Sí, gloria a Dios. Y te das cuenta cómo es que Dios te llama, ¿no? Desde siempre Él tiene su mirada en ti, entonces poco a poco Él te va mostrando y llega al punto en el que Él te habla directamente al corazón y tú tomas la decisión. Mi vida sin Cristo pues era un desorden, pues obviamente también crecí con mi madre, con mis abuelos, con mis tíos, mi papá nunca vivió con nosotros tampoco, y mi vida pues era completamente pues dedicada a la música obviamente secular, a las drogas, al alcohol y completamente a pasar el viaje, ¿no? Yo la verdad me drogaba casi todo, desde los 18 años más o menos adelante empecé a fumar marihuana y fumaba todos los días, desde la mañana, en la tarde, en la noche. Eso era parte de mi vida, ya no lo podía dejar. Siempre estaba en ese estado, para mí me gustaba mucho y cuando llegué a la edad de más o menos de 24 años, recuerdo que tuve una pérdida muy fuerte, perdí a mis abuelos, esa pérdida me quebrantó completamente, me aislé un poco hasta de mi familia, y andaba así como que haciendo otras cosas, me dejé de trabajar un tiempo, solamente lo que quería era drogarme y escuchar música, eso era mi tema a los 24 años. Después de todo ese sufrimiento, porque es un sufrimiento, uno no está bien, no la está pasando para nada bien, Claro. está lejos de Dios, problemas en la casa, pero después de que pierde a sus abuelos, de esta situación, este momento triste, ¿cómo fue que usted conoció de Cristo? Un amigo muy cercano a mí, él se había, ya era cristiano, ya tenía como, yo creo, como un año, 2 años,
Y cada vez que yo iba con él y platicaba con él, me compartía, me hablaba de Cristo, yo vi completamente una transformación en su vida, porque pues con él, todo lo que yo hacía de drogarme y todo lo que hacía, esas cosas, lo hacía con él. Entonces él empezó a creer en Jesús y me dijo, es que yo voy a una iglesia, mira, Dios cambió mi vida, y lo vi completamente transformado, y lo que me hablaba él de Cristo, que eso a mí pues me sorprendió, y obviamente pues a mí me causó así como que algo que nunca había escuchado. Yo, desde que él me empezó a compartir acerca de Cristo, de que él llevaba una vida cristiana, yo no sabía que existían los cristianos, no sabía. Solamente en mi mente tenía los católicos y los testigos de Jehová. Pero al final de cuentas, él me empezó a hablar en ese tiempo. Él me hablaba de lo que había experimentado, cómo Dios había cambiado su vida. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo me iba, después de hablar con él, me iba a mi casa y meditando todo lo que él me hablaba, ¿no? Y como él tiene un testimonio tan fuerte, como vi cómo es que Dios hizo su obra, le dije, pues ¿por qué no lo puede hacer conmigo, no? Sí, claro. Así es, así yo empecé y durante ese tiempo, los 25 años, tuve, bueno, lo que a mí marcó mi vida es que tuve un accidente bueno, me fui de vacaciones un tiempo a la playa, a Oaxaca, en Chipolite, una playa por allá, de esas playas hipiosas por ahí. Ah, okay. Y pues ya con un grupo de amigos, pues, salí de vacaciones en el trabajo donde estaba y salimos, me acuerdo que fue un mes de septiembre, eso ya tiene 17 años aproximadamente. Y me acuerdo que me fui de vacaciones. Nuestro motivo, pues la verdad, era ir pues, a drogarnos, a experimentar las drogas que se pudiera. La verdad, fumábamos opio, llegábamos. Nuestro plan, incluso ese día, era de ir a comer hongos. Ese era mi plan. Yo quería como que algo según espiritual. Sí. Y iba en búsqueda de eso. La verdad, sinceramente, no tenía a Cristo, ¿no? Me habían predicado, pero no aceptaba todavía, ¿no? Pero ese día fue algo tremendo porque el primer día que yo pisé en la playa, entramos a la playa, éramos 3 amigos, y me acuerdo que ese día el mar nos arrastró completamente, nos aisló, llegamos a un punto en el que ya no podíamos salir, ya gritábamos desesperados, y me acuerdo que en ese momento era tan fuerte el oleaje que la verdad a mí el mar me hundió completamente, yo ya no podía salir, estuve como 10 minutos gritando y nadie salía, y solamente recuerdo que en un momento yo fui completamente metido al mar profundamente, y cuando yo miré hacia arriba, la verdad yo vi que ya no iba a salir. O sea, yo vi la cima y yo nada más entre mi mente dije, ese es el último día de mi vida, voy a morir. Y solamente, la verdad, cerré mis ojos y dije, hasta aquí llegué. Y eso fue, y ya cuando pasó eso, yo ya sabía que iba a morir en ese momento, porque yo ya sabía que no iba a salir de ese lugar. Entonces cuando salgo de ese lugar y cuando yo abro mis ojos, yo ya estaba en una lancha de surf. Y me acuerdo que me gritaban, me hablaban, y yo nomás escuchaba de lejos una voz que despertara, ¿no? Entonces, y al momento pues ya reaccioné, obviamente, y me llevaron a la playa donde estaban, a la arena, y me acuerdo que me empezaron a hablar, a preguntar mi nombre, que si todos mis datos, que cómo me llamaba y todo eso. Al final de cuentas, yo empecé a reaccionar y me dijo un amigo que si estaba bien, pero dice que realmente en pocas palabras me dijeron que me dieron los primeros auxilios porque ya me sacaron completamente morado del mar. Ya a los 5 minutos me dijeron que me tenían que llevar al hospital porque pues tenía que ser atendido porque no sabían qué iba a suceder en ese momento. ¿Qué secuela iba a tener? ¿Qué secuelas iba a tener? Exactamente. Entonces, bueno, para no ser tan larga, llegué al hospital y realmente no podía respirar, mis pulmones, pues yo lo sentía que alguien me los estaba tapando, no podía respirar nada, empecé a gritar por el hospital, ayúdenme, porque no podía. Y solamente me acuerdo que se acercó una doctora y me dijo, ¿sabes qué? Estás muy grave, te tenemos que entubar porque tenemos que revisarte, porque lo que te pasó es un ahogamiento y pues es posible que no puedas seguir viviendo. Entonces, esto es algo sorprendente. Ay, qué fuerte. Entonces yo nada más recuerdo que me llevaron a un cuarto, me inyectaron y ya estaban preparados para intubarme porque me tenían que drenar todo el agua de los pulmones y al final de cuentas yo nada más oí que le dijo la doctora, le dijo a mi amigo que estaba al lado de mí, ¿sabes qué? En lo que llega a sus familiares, firma esta hoja de que estás de acuerdo porque no sabemos si va a salir adelante y habla con sus familiares que se vengan para acá porque pues esto es algo grave y ahorita a lo mejor no sabemos qué va a suceder con él.
Yo solamente lo que fui, vi que ellos me prepararon y me inyectaron, me sedaron y al final de cuentas pues quedé completamente, ya no me acuerdo de nada. Ya perdió el El conocimiento. conocimiento. Y mi madre, pues ella me dijo ya después que ella llegó tardó un día en llegar. Le dijeron que tal vez pues yo no iba a vivir, que era esa noche ya no iba a poder sobrevivir, que ya realmente era un milagro solamente. Solamente me acuerdo que me dijo mamá que ella salió del hospital y le pidieron que fuera por unos medicamentos. Y que ella, pues ella no era cristiana, ¿no? Pero ella lloraba, dice que ella estuvo orando o hablando con Dios, le dijo, ¿sabes qué? Pues ya no tengo a mis padres, no me quites a mi hijo, ¿no? Y ella completamente pues desesperada pues salió afuera a comprar los medicamentos y cuando ella regresó de los medicamentos, resulta que le dijeron que no tenía que pasar y mi mamá pensó que ya había muerto. Pero en ese momento pues yo ya había despertado, ¿no? Ya había despertado del coma, yo desperté pues estaba completamente atado a un montón de mangueras por todas partes y desperté y pues a final de cuentas pues ya dijeron que ya estaba bien, de la noche a la mañana. Gloria a Dios, sí, después de un diagnóstico tan grave Así y es. de pocas esperanzas de vida, lo que hace Dios, ¿no? Así es. Era un propósito que él tenía. Y ya después de que usted sale de este coma, se recupera, ¿cómo es su encuentro con Cristo? Ahí va lo más importante. Bueno, cuando pasó eso, la verdad, bueno, yo de regreso a mi casa, mi amigo que me predicaba, él siempre me hablaba de Cristo, él me fue a ver ese día, me dijo, ¿qué onda? Me enteré de que pasó esto, porque pues ahí todos sabían, ya todos se habían enterado, todos los amigos, no había redes sociales en ese tiempo, pero todo el mundo se enteró que estaba mal. Entonces, él me comentó que un martes de oración estuvieron orando por mí en la iglesia, ¿no? Aquí en ese tiempo era Betunias, allá era Roca de Agua Viva, en ese tiempo se llamaba la iglesia así. Estuvieron orando por mí. Ese mismo día que todo estaba en coma, ¿no? Entonces yo cuando regresé él me dijo, ¿sabes qué? Oramos por ti, estamos orando toda la iglesia, le pedimos a Dios que te ayudara, que te sacara de ese lugar, que te diera una oportunidad. Y yo le dije, caray, pues sí me la dio, le digo, porque si estoy aquí, ¿no? Entonces fue algo que marcó eso, marcó mi vida para siempre, porque cuando él me dijo eso, como que hubo algo en mí como que había algo que Dios tenía para mí, un propósito. Ya había un llamado. Ya me han llamado y De usted. así es. Entonces yo cuando pasó eso, yo me acuerdo que, solamente me acuerdo que un domingo llegué yo, él vendía los tianguis aquí por aquí cerca y lo fui a ver y recuerdo que esa vez tuvo una hermana que estuvo con él en el tianguis y ella me dijo, ya me iba yo, ya platiqué con él como una media hora. Y esta mujer se me acercó y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo creo que tú necesitas entregarle tu vida a Cristo. Necesitas arrepentirte y dejar que Él obre en tu vida, porque Él tiene un propósito para tu vida, Él quiere usar tu vida, pero tú tienes que conocerlo. Sí, amén. Y esa vez fue tan fuerte en mi corazón que con esas palabras tan fuertes, una señora que yo creo que tenía como 60 años, no recuerdo bien su edad, pero cuando me dijo esas palabras, fueron tan fuertes a mi corazón que yo dije, lo voy a hacer. Y ese día me arrepentí y le pedí perdón a Dios por todo, le entregué mi vida, renuncié a todo y posteriormente esa vez oró por mí esta mujer y pues mi vida desde ahí para adelante cambió todo, ¿no? Gloria a Dios. Empecé a ir a la iglesia obviamente, empecé a ir con mi amigo, desde que yo llegué y entré y di el primer paso para entrar a la iglesia en ese momento me sorprendí porque sentí algo bien, bien fuerte en mi corazón. Dije, ¿qué está pasando en este lugar, no? Fue cautivado. Fue cautivado completamente. Sí. Esa vez me acuerdo que terminó la reunión, yo nada más escuché un mensaje que hablaba a alguien y nada más escuché que hablaba acerca de Jesús y que Él tenía algo especialmente para mi vida, ¿no? Solo recuerdo que al final, casi acabando, mi amigo me abrazó y cuando él me abrazó completamente, pues fue un abrazo tan fuerte que empecé a llorar y le dije, oye, y me dijo, ¿por qué lloras? Le dije, pues yo no sé por qué estoy llorando, ¿no? Empecé a llorar como un niño, yo creo como de esos niños que lloran porque no le dan un dulce. Con sentimiento. No sé, con sentimiento, Sí. pero con un gozo en mi corazón, sabía que algo había pasado en ese momento. Y cuando terminé la reunión, varios hermanos se me acercaron, me preguntaron cómo estaba. Solo recuerdo unas palabras que me dijo el pastor Carlos ese día, no las puedo olvidar, que me dijo él. Si realmente tú quieres conocer a Dios, me dijo, tienes que empezar a dejar todo lo malo y empezar a hacer lo bueno. Y eso te va a ayudar.
y deja que Dios obre en tu vida. Sí, Me fui con esas palabras completamente y desde ahí en adelante obviamente pues yo tenía un deseo y empecé a querer ir a la iglesia. La verdad había una posición porque yo no quería dejar mi vida, yo no quería dejar las drogas, no quería dejar lo que yo vivía, pero todos los días recordaba estas palabras y a final de cuentas empecé yo a asistir en las reuniones y Dios tocaba mi corazón de repente y la verdad, y hubo un día en que yo le dije a Dios, pues si realmente tú eres real, si tú realmente eres verdadero, pues yo quiero que tú hagas tu obra conmigo. Si tú no quieres que tome, no, si no quieres que me porte mal, que siga esta vida, entonces haz algo en mi vida, porque yo necesito que tú hagas algo en mí, porque por eso estoy aquí. Por eso he venido, porque yo sé que tienes algo para mi vida. Y en ese momento, cuando yo hablé con Dios, realmente Él tocó mi vida, tocó mi corazón, y cada vez que yo venía, pues yo deseaba que Dios me hablara, y hasta la fecha, pues, eso fue lo que hizo Dios en mi vida, y cambió. Ese lapso pasó como un mes más o menos, cuando la verdad yo dejé todo porque Dios sabía que era Dios el que me estaba hablando, que tenía un propósito. De ahí en adelante pues empecé a la búsqueda de Dios y fue como Dios transformó mi vida y pues fue lo que me trajo la felicidad y pues obviamente ya con el paso del tiempo pues aquí conocí a mi esposa. Gloria a Dios. Y ahí fue la otra parte maravillosa que me pasó. Amén, hermano. Pues gloria a Dios por esto. ¿Quién iba a pensar, no? Su esposa sufriendo por amor en el caso del papá, pero Dios suplió, y en su caso otra oportunidad de vida. Cuando usted contó lo del mar, Dios lo estaba limpiando. Así es. Dios te estaba limpiando, hermano. Entonces, ¿quién iba a pensar que ahorita, gracias a Dios, están juntos? ¿Cómo fue el momento en el que ustedes se conocieron? Pues los dos venían de un trasfondo difícil, ¿no? De una juventud de carencias, de engaño, y pues ya estaban bajo la obra de Dios, bajo la cobertura de Dios. Ya Dios estaba tratando en sus vidas. Lo que dice el hermano, que él dejó todo en un mes, es un milagro. Eso es gracias a Dios, porque cuántas personas habemos que nos ha costado mucho trabajo. Nunca podemos con nuestras fuerzas humanas dejar todos los vicios, todas esas costumbres, esa mala vida. Pero cuando tenemos a Dios, cuando lo buscamos y lo deseamos, Dios en un abrir y cerrar de ojos hace esa obra que nosotros llevamos años. Y desgraciadamente cuántos jóvenes, cuántas personas no mueren, que no pueden salir de esa trampa y que siguen año tras año hasta que finalmente son destruidos. Entonces, sí, fue un proceso fuerte y yo estoy seguro de que ya cuando estaban aquí reunidos, pues ya empezaron a servir, ya empezaron a buscar más a Dios. Y ahora sí, ¿cómo se conocieron? A ver, platíquenos, ¿quién empieza? Bueno, voy a empezar un poquito, yo. Bueno, lo importante de esto es de que, bueno, todo esto después de la conversión, pues yo me dediqué a servir a Dios, ¿no? Obviamente empecé a ser enseñado, empecé a tomar clases, empecé a servir a Dios tomar clases de todo. Yo quería involucrarme en todo, ¿no? En todos los servicios de la iglesia, quería estar en todo momento. Entonces eso me sirvió mucho para aprender y también madurar y afirmarme en Cristo, ¿no? Porque no es tan fácil tampoco, tienes que afirmarte y buscar la presencia de Dios. Ahora, durante el servicio, pues Dios empezó a hablar a mi vida, obviamente, y tuve algunas cosas que Dios marcó también en mi vida en muchas áreas. Pero ya después, con el paso del tiempo, pues pues ya empecé a conocer a mi esposa, no éramos amigos en ese tiempo, pues nos conocíamos, servíamos los dos con niños también. Por ejemplo, estudiamos también en el instituto, los dos nos graduamos igual en el instituto. Empezamos un proceso de que éramos amigos, no nos conocíamos. De repente, pues yo, cuando salíamos de la reunión de la iglesia, por lo regular yo luego ves que nos íbamos todos juntos, luego les daba yo un ray a algunos hermanos, le daba un ray ahí en su casa. Empezamos a tener mucha relación porque servíamos con jóvenes, vinimos a las reuniones de jóvenes, estudiábamos, o sea, era completamente, nuestra vida era el trabajo, entorno, sí, trabajar y venir a la iglesia. Veníamos entre semanas, servíamos en la célula, o sea, la verdad era un constante trabajo, y ahí pues en ese constante trabajo, en esa vez que veníamos seguido a la iglesia, pues yo a ella pues empecé a acercarme a ella, ¿no? Y la veo como mi amiga, solamente eso, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, pues yo como que empecé a ver que había un sentimiento por ella, ¿no? Que como que empezaba ya a latir mi corazón,
Obviamente pues no sabía bien, pero pues me acuerdo que mamá siempre me decía, es que yo siempre te veo hablando con ella, siempre él es con la única chica que te veo que hablas bien, como que te llevas bien, y yo dije, pues yo no me he dado cuenta de eso, ¿no? Se lo hizo notar. Pero me hizo notar y la verdad que bueno, yo parte de ese proceso que la conocía, yo solamente le pedí algo a Dios y le dije que yo pues quería casarme en el tiempo que él quería, que me iba a guardar, que yo tenía que guardarme obviamente, que tenía que obedecer a Dios. Yo quería un matrimonio bendecido, quería cuidarme y mi vida también en todas las áreas, Gloria a Dios, de cuidar mis ojos, de cuidar todo. Yo tuve que, pues ahora sí que consagrarme a Dios y comprometerme con Él y decirle a Dios, yo nada más quiero una mujer que me ame en verdad, que ella quiera estar conmigo y eso es lo que yo nada más te pido, ¿no? O sea, y al final de cuentas, con el paso del tiempo, pues yo ya empecé a conocer en este tiempo, pues decíamos la chapis, todavía le digo mi chapis, pero yo empecé a conocer a mi esposa, éramos amigos y pues compartimos muchas cosas, platicábamos mucho tiempo y pues me enamoré completamente. Gloria a Dios. Amén. ¿Y usted, hermanita? Pues sí, como dice mi esposo, empezábamos a pasar mucho tiempo juntos porque estábamos mucho en la iglesia. Entonces, como teníamos un mismo servicio, estábamos en el instituto, en la misma clase y todo eso, pues como que siempre estábamos en bolita con varios amigos, pero al final siempre por una u otra cosa terminábamos él y yo nada más platicando. Y empezamos a llevarnos muy bien, o sea, en realidad lo nuestro surgió, o sea, totalmente siendo amigos, porque en un principio cuando yo recién llegué a la iglesia y empecé a ir a jóvenes y lo conocí, en realidad me caía mal. Entonces ni siquiera le hablaba, o sea, si lo veía pues tal vez lo saludaba y así, pero no convivía con él. Hasta que ya empezamos a tener más cosas en común, como Más el tratos, servicio sí. y eso, entonces fue cuando ya pues lo empecé a tratar y dije, ay, pues como que ya no me cae tan mal, ¿no? Sí, el amor a Cristo, ¿no? Era el común. Era el común entre Exactamente. ustedes. Gloria a Dios. Entonces, pues sí, empezó a surgir. Entonces, bueno, en ese tiempo, las reglas en cuanto al noviazgo y esto eran tal vez un poco diferentes. Platíquenos acerca de eso, porque muchos lo desconocemos, ¿no? Decimos, es la iglesia y uno conoce, pero no, hay reglas, hay un orden establecido. Así es. Y también se cuida mucho la santidad, se cuida mucho Así es. lo que debemos de cuidar, nuestra vida cristiana, nuestro testimonio. He visto que los pastores aquí cuidan mucho de los jóvenes, de las jovencitas. Entonces, platíquenos, ¿cómo es eso? Porque esto es nuevo aquí en el programa para nosotros, porque a diferencia de todos los demás testimonios, pues sí, pues ahora nos enfrentamos en esta situación, ¿no? Que se conocieron aquí en el servicio y es la primera vez que tocamos este tema. ¿Nos podría ampliar ese panorama? Claro. Cuéntenos, por favor. Bueno, anteriormente, en cuanto al noviazgo era bastante estricto, porque lo que se cuidaba mucho es que, pues obviamente, ambas partes, pues primeramente cuidaran su relación con Dios y se cuidara el corazón de ambos, ¿no? Para que no hubiese esto de que con uno y ya no funcionó y ahora con otro, así como se hace pues en el mundo, ¿no? Normalmente. Claro. Entonces esto era, había mucho cuidado, todavía lo hay, pero en este tiempo, yo recuerdo que como él y yo pues éramos amigos y pasábamos mucho tiempo juntos, llegó un momento en el que los pastores, Josué y Eloísa, pues nos mandaron llamar, ¿no? Pero primero por separado, y nos preguntaron que, pues, qué onda, que si había algo, que si nos gustábamos o qué, y ambos por separado dijimos, no, solamente somos amigos, porque hasta ese momento, pues, así nos veíamos, verdad, ajá, claro, o sea, sí. solamente como amigos. Entonces yo recuerdo que la pastora Eloísa me dijo, es que yo veo como que ciertas señales por parte de ambos, entonces como que, o sea, no vemos que sea solamente como que algo de amigos, ¿no? Y yo dije, no, o sea, para mí él es mi amigo, y me dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura, ¿no? Pero como que sí me metieron esa... Sí, ya, Esa ya inquietud. esa duda de decir... Ya le sí hicieron me notar. gusta. Exacto, así será que tal vez pues sí o no, o que no. Entonces yo recuerdo que en esa semana yo estuve orando y yo le decía a Dios, si en verdad hay estas señales que me comenta la pastora, o sea, yo no quiero que sean señales, sino que sea algo ya
pues directo, concreto, que se vea real, ¿no? Más real. Que tú me lo hagas saber. Exacto, o sea, que ya diga, no, pues sí, sí va por aquí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que pues ese día me dieron el consejo de que si no sentíamos algo, pues que tomáramos un poco de distancia, porque tal vez en ese momento los dos nos veíamos como amigos, pero podía ser que en uno surgiera un sentimiento y en el otro no, y entonces claro. pues el corazón de algunos saliera lastimado, también. exactamente. Entonces el consejo fue, pues mejor tomen un poco más de distancia para que no vaya a suceder esto y pues no pase algo peor, ¿no? Que a ver la distancia y Sí. la separación que trae, ¿verdad? Exacto. A ver si es cierto que realmente sí sienten algo, A ver ¿no? si va por ahí. Sí, Entonces, sí. yo recuerdo que yo dije, bueno, está bien, yo voy a tomar esta distancia con él, pero o sea, a mí se me hacía, o sea, mala onda simplemente alejarme y no decirle el por qué yo estaba tomando esta distancia, ¿no? Sí, claro. Entonces yo recuerdo que le dije, no, pues mira, voy a yo a tomar el consejo que me dieron, voy a tomar un poquito de distancia contigo. Y ese día que yo le digo eso, él me dice, es que yo lo que quería decirte es que yo sí siento ya algo por ti. Entonces yo me quedé y dije, o sea, ahora tú me dices que sí, y yo ya quería tomar esa distancia, Sí, ¿no? claro. Mala onda, ¿no? Entonces, pues ya lo platicamos, estuvimos orando y pasaron como 1 o 2 semanas cuando ya fuimos con los pastores y les dijimos, pues que siempre sí hay algo, sí sentimos algo, sí así. Y pues nos dijeron, pues ahora no, porque primero vienen y nos dicen que no, Y ahora sí. y ahora resulta que sí. Ok. Entonces, No es un pues, juego. Exacto, nos dijeron entonces, pues qué onda, o sea, sí están confundidos, sí saben lo que quieren, no saben lo que quieren, o qué pasa, ¿no? Entonces ellos pues nos pusieron 3 meses en los que no podíamos hablarnos, tener comunicación y nada, para que en esos 3 meses pues tuviéramos ya esa claridad sobre si realmente sí queríamos o no, o qué sucedía, ¿no? Ok. Y pues ya pasaron casi estos 3 meses y al término de estos 3 meses casi, ¿Quién no aguantó? sí aguantamos, Ya sé quién. pero Yo no aguanté porque no, sí, él me dijo que no estaba seguro. en el momento después. Entonces cuando me dijo no estoy seguro y me dijo pero ayúdame a orar para yo saber si sí o qué, o sea en realidad en ese momento yo en mi carne dije ay no, adiós, o sea no sabes lo Qué que mala quieres, onda. no estás seguro, no Sí. esto, le dije no, o sea ya, en ese momento no le dije nada, pero yo hablé con la pastora Eloísa y le dije no, o sea ya, pues no, como que no, y ya ella me dijo pues si tú dices no, díselo tú a él claramente y listo, ahora sí cada quien toma su distancia. Entonces ya hablé con él y le dije, pues no, o sea, no, ya no, No se hizo. no se hizo esto, ¿no? Y nos dejamos de hablar aproximadamente 2 años después de Guau, esto, ¿tanto? más o menos. Nos veíamos, sí, aquí en la iglesia, si nos encontrábamos de frente, pues nos saludábamos Sí, o normal. así, pero ya no teníamos, pues, mayor comunicación, o sea, cada Esa quien... relación ya que se estaba formando. Exacto. Entonces, o sea, en este tiempo yo recuerdo que yo siempre oraba y yo decía, Dios, lo que sea que haya en mi corazón hacia Él, quítamelo, sácamelo, yo ya no quiero tener ningún sentimiento hacia Él, o sea, yo ya estaba así, en negación, ¿no? No, y no, Cerró, y no, se y cerró. no, ajá. Y si me preguntaban que si aún sentía algo por Él o así, yo decía, no, no, ¿Quién? ajá, ¿de quién me hablan? ¿De quién me hablan? Sí, decía no, y no, y no. Hasta que ya después, o tiempo después, como que otra vez volvimos a coincidir en casas de oración y otra vez como que se nos volvió a dar esa unidad. Ajá, exacto. Dios esa es unidad. grande, ¿verdad? Sí, porque, o sea, de verdad que yo decía que no, y yo oraba realmente para que, o sea, Dios me quitara ya cualquier cosa que yo pudiera sentir. por él. Exacto, yo decía no y no. Pero después volvimos a tener un poco de relación, de que otra vez ya coincidíamos en ciertas cosas, en el servicio, y otra vez volvíamos a platicar y esto, entonces como que yo me daba cuenta que como que sí todavía había en mi corazón algo hacia él, ¿no? Y él después ya me empezó a decir, o sea, no me decía las cosas claras, como que sí me Chiveaba. aventaba la indirecta de que, o sea, De que sí, sí o no. pero exacto, ¿no? Es tímido, nuestro Luis. hermano. Era tímido, Luis era es tímido. Ya no. Sí. Entonces ya recuerdo que ya un día él y yo hablamos de que pues sí, o sea, él me dijo, "Sí, yo
tengo algo en mi corazón y hacia ti, o sea, durante este tiempo no se ha ido y pues ya él me expresó lo que él sentía, y yo le dije pues que también, o sea, que sí, en este tiempo sí, o sea, por más que yo había querido Nos hacíamos falta. hacer de cuenta que no, Gracias a Dios. pues no. Y ya después de que él y yo lo platicamos, estuvimos orando en ese tiempo y nos dimos cuenta que fue de Dios porque ya fue súper rápido. O sea, después de que él y yo hablamos y dijimos lo que sentíamos. Se dieron las cosas. Exacto, hablamos con el pastor Josué y la pastora Eloísa. Nos dijeron que sí, que nada más nos sacaban la cita para ahora hablar con el pastor Adonías. Y bueno, en esta siguiente cita ya tienen que estar presentes bueno, en este caso era su mamá, y también mi mamá, aunque no se congrega aquí, como era pues igual vecina de los pastores y la conocían, pues también me pidieron que le dijera que estuviera presente. Sacamos la cita con él, ya pues nos preguntamos que si ya estábamos seguros, si queríamos, y dijimos sí, sí queremos. Nos dio las reglas del noviazgo. El noviazgo, claro. Se los dijo a su mamá, a mi mamá. Las reglas son estas y pues ustedes también tienen que estar al pendiente de que estas reglas se cumplan, ¿no? Y ya oró por nosotros, bendijo nuestro noviazgo y pues al año y medio siguiente nos casamos. ¿Cómo se hacen las cosas con orden, no? Y cuando son para Dios, y cómo se hacen aquí en la iglesia. Es cuando Dios nos confirma cómo se llevan las cosas, cómo es totalmente diferente al mundo, cómo se cuida la santidad de los jóvenes y jovencitas, ¿verdad? ¿Qué prueba ya como matrimonio ustedes pasaron que Dios probó su fe? Pues yo creo que la prueba como matrimonio más fuerte que tuvimos fue la pérdida de nuestro primer bebé, bueno, mi primer embarazo, porque pues fue un embarazo muy deseado, o sea, era algo que ya los dos estábamos buscando, era algo que sí es que ya deseábamos, que o sea, ya estaba en nosotros ese anhelo o ese deseo de tener un hijo. Entonces yo recuerdo que pues ya después de un tiempo yo quedé embarazada y pues estábamos muy contentos los dos, ¿no? Porque pues sí era algo ya que queríamos mucho. Entonces, pues ya, o sea, viene esa emoción de que tu pensamiento cambia, que ya, o sea, ves a futuro y ya te ves con tu hijo y todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues recuerdo que un día yo me empecé a sentir mal y no fui a trabajar ese día, me fui al médico para revisar que todo estuviera bien. Tenía alrededor de 12 semanas ya y pues cuando el ginecólogo me revisa, me dice, lo que pasa es que noto algo raro, no escucho el latido del corazón del bebé. Me dice, y aunque mi equipo no es tan sofisticado, pues sí debería de escucharse, exactamente. Señales. Entonces me dijo, dice, mira, es importante que vayas ahorita de urgencia a hacerte un ultrasonido para confirmar esto, me dice, porque si es que el bebé ya no tiene vida, pues no sabemos cuánto tiempo ya haya pasado así y puede ser muy peligroso para ti que aún lo tengas dentro, claro. Dice, porque te puede causar una infección muy fuerte e incluso la muerte. Entonces me dijo, necesitas ir ya a hacerte el ultrasonido y regresar con que procede. Así es, con tu resultado. Entonces yo recuerdo que en el camino hacia este lugar a irme a hacer el estudio, pues yo le marqué a él y le dije, no, pues me dijeron esto y este es el posible diagnóstico y así, ¿no? Entonces él me dijo, no, pues vamos a orar, y él estaba en el trabajo y pues sí, en el camino yo iba orando y yo le decía a Dios que pues que guardara la vida de mi bebé, ¿no? Que todo saliera bien, que cuando me hicieran el ultrasonido, pues yo decía, Dios, que yo pueda ver tu mano, ¿no? Conforme a lo que en ese momento yo pensaba que era lo mejor o lo que yo carnalmente tal vez quería que sucediera. Entonces, pues recuerdo que ya me hice este ultrasonido en ese lugar y pues me confirmaron el diagnóstico de que pues ya no había vida en el bebé. Entonces, pues yo tenía que regresar con el ginecólogo para internarme y que me practicaran el legrado para pues que me limpiaran y todo y que no hubiese algún problema mayor, ¿no? Después de esto. Qué difícil situación, ¿no? Qué momentos tan duros,
¿Y cómo se afrontan estos momentos en Cristo? Son los pensamientos que nos llegan? Porque unos podrían pensar, ¿no? Pues están en la iglesia, son dedicados, no les van a pasar estas cosas, a ellos no les pueden suceder estas pruebas, ¿no? Pero sí pasan, y pasan cosas fuertes, cosas duras, porque ciertamente siempre vamos a tener problemas, aflicciones, enfermedad, dolor, son las cosas que nos ofrece este mundo, esta carnalidad, ¿no? Esta carne es lo que nos ofrece, pero en Cristo tenemos nuestra roca y nuestro sustento. ¿Cómo se enfrentan estas cosas como matrimonio y en Cristo? Y aparte el apoyo de la iglesia, yo imagino que la iglesia los cobijó, estuvieron orando por ustedes, como se ha visto la unidad aquí, ¿no? Cuando alguien está pasando por un momento difícil, se hace oración, nos dolemos, todos nos dolemos con nuestros hermanos, sentimos realmente su dolor y clamamos a Dios, y Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cómo lo pasaron ustedes, hermano? Cuéntenos, ¿cómo pasó este momento? ¿Llegó a tener duda? ¿Llegó a tener conflicto? Platíquenos, por favor. Bueno, en ese momento cuando ya mi esposa me habló y ya me comentó, pues ya me acuerdo que esa vez llegué del trabajo, entregué las cosas y me dieron permiso de irme rápido. Y ya cuando llegué, pues ya estaban en el hospital, ya estaban a punto de hacer el degrado, entonces pues sí, la verdad yo lo tomé, yo en ese momento como que no podía todavía percibir bien las cosas, no podía entender esa parte en la que estábamos pasando, pero en ese momento lo que a mí me interesaba más es cómo estaba ella, ¿no? Claro. Cómo se sentía ella, porque nosotros como hombres, yo como hombre pues decía, pues es que no, yo no lo tengo el bebé dentro de mí. Entonces es un poquito complicado porque yo entendía esa parte, pero obviamente para una mujer es muy fuerte más, porque ella es la que Lo está concibiendo. está concibiendo, pues ella lo siente, ¿no? O sea, y me acuerdo que pues llevábamos una vez que habíamos ido al doctor y se supone que todo estaba bien, y en ese momento pues pasaron muchas cosas por mi mente, ¿no? Y que si Dios estaba haciendo la obra, y que muchísimas dudas, ¿no? Pero al final de cuentas en ese momento no dejé que esas cosas vinieran a mi mente, sino que a mí lo que me importaba es cómo se sentía ella, cómo estaba ella, y apoyarla en ese momento más que nada, porque pues yo me sentía completamente raro, era algo bien raro que uno se siente, pero mi interés es que ella se sintiera bien, porque al final de cuentas yo la veía un poquito más deprimida, ¿no? Entonces cuando pasó ese momento, pues ya algunos hermanos llegaron ahí al hospital, fue aquí en Villa de las Flores, llegaron algunos hermanos, estuvieron conmigo ahí. Ya yo me tuve que en lo que era la escena de grado, tuve que esperar. Ya cuando el momento que estaba esperando, la verdad pues para mí me ayudó porque no estaba solo, ¿no? Claro. Había alguien que estuvieron orando por mí, algunos hermanos fueron, y la verdad pues ese momento pues como que empecé a agarrar la onda, y yo lo que le decía a Dios, pues yo lo que quiero es que tú me ayudes a yo poder ayudar a mi esposa y poder decirle lo que tú quieres que yo le diga, ¿no? Porque en ese momento pues en su mente pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Entonces cuando ella me despertó un poco, solamente me dijo mi bebé, ¿no? Y en ese momento que ella me dijo, pues empezamos a llorar los dos juntos, estábamos abrazados. No teníamos nada que decirle a Dios, yo en ese momento no tuve que decirle nada, simplemente mi deseo en mi corazón era yo poder estar con ella, poder darle todo el apoyo que ella necesitaba, consolarla obviamente, y porque ese era algo juntos, ¿no? Ya no era separado, era algo que estábamos pasando juntos, y que como matrimonio teníamos 2 años de casados, y buscábamos teníamos 2 años, ¿va? 2 años de casados cuando empezó esto. Entonces, obviamente pues fue muy difícil, pero al final de cuentas en ese momento pues sí pudimos sentir cómo Dios estaba obrando en nosotros, porque tampoco nos separamos de Dios, tampoco le dijimos, ay Dios, tuviste la culpa. Tuvimos una lucha, mi esposa otra les va a comentar alguna lucha que ella tuvo, fue algo muy fuerte, pero al final de cuentas salimos vencedores, victoriosos. Dios nos fortaleció, y eso nos hizo creer más y afirmarnos más. Y ahorita ella no sé si ella quiera comentar algo que realmente le pasó en su mente, en su corazón, que fue una lucha muy fuerte. Sí, claro, y eso es muy importante, ¿no? Porque ya conocimos la prueba, el dolor, porque ya algo como una sola carne, un matrimonio, ya somos una sola carne, ¿no? Y ahora, en esos momentos
de dolor, pero también Dios nos da la victoria, Así ¿no? es. Dios nos da la victoria, eso es una seguridad que nosotros como cristianos sabemos que si vamos a pasar, si pasamos dolor, si pasamos una prueba, pero tenemos la victoria. Así es. Entonces solo tenemos que persistir y clamar a Dios. Cuéntenos cómo fue ese momento, es muy importante, quisiéramos saberlo. Así es, pues creo que la prueba más fuerte fue ya los días siguientes, que yo, pues él regresó al trabajo y yo todavía tenía incapacidad. Entonces ya estaba yo sola en casa y fue cuando empezaron los ataques del diablo, así bien fuertes, bien fuertes. Yo recuerdo que yo quería orar en ese momento y yo escuchaba así cómo el diablo se burlaba de mí y me decía que cómo quería yo orar. Si no te acuerdas que le pedías a Dios que guardara la vida de tu bebé, y mira lo que pasó. O sea, eran esos ataques que yo escuchaba y yo quería orar y no podía hacerlo. O sea, era más fuerte este ataque del diablo a mi vida en ese momento. Entonces, yo recuerdo que, o sea, la sensación más difícil que yo sentí fue que me sentí abandonada por Dios. Pero no porque Dios realmente me hubiese abandonado, sino porque así me sentía yo, porque los ataques del diablo era lo que me decían y lo que yo estaba escuchando en ese momento. Entonces yo, o sea, sentía como si Dios se hubiera alejado por completo de mí, como si yo quisiera buscarlo y él no estuviera, exacto, no escuchara. como si simplemente hubiera decidido no escucharme. Así me sentía. Que eso no es ni más ni menos que estaba en medio de la prueba. Así es. Sí, porque, o sea, yo de verdad quería, o sea, esta parte de mí que quería buscar a Dios, pero lo sentía tan lejos que o sea, ese sentimiento de abandono fue lo más fuerte que yo viví. Y no porque realmente fuera así, sino así lo sentía yo. Entonces yo recuerdo que yo, pues ya no quería ni venir a la iglesia, ¿no? Pero pues yo, obviamente mi esposo me animaba y yo decía, no, o sea, yo tomé una decisión y yo tengo que ser firme. Así que yo me acerqué y pedí consejo aquí en la iglesia. Yo le dije a la hermana lo que yo estaba sintiendo, todos los pensamientos que yo estaba teniendo, los ataques sí. Y todo. O sea, la verdad me daba un poco de pena el admitir este tipo de pensamientos porque yo decía, sí. O sea, ya cuánto tiempo tengo en la iglesia, ¿qué van a pensar, no? Que yo estoy aquí, y sigo con dudas. Exacto, ¿no? Y estoy teniendo este tipo de luchas, ¿no? Pero yo dije, si no lo hablo y si no lo digo, o sea, va a ser peor. Yo necesito ayuda. O sea, lo primero que hice fue reconocer que necesitaba esta ayuda, sí. ¿no? Y yo recuerdo que la hermana, su consejo fue muy sencillo, porque ella me decía que pues no alcanzaba a entender lo que yo estaba sintiendo porque era algo que no había vivido aún. Que ella no le había pasado. Así es. Entonces me dijo, pero el consejo que yo puedo darte es que aunque tú no tengas ganas de orar, ora. Aunque no tengas ganas de leer, lee. Me dijo, porque en algún momento Dios va a revelarse a tu vida. Y ahora que toca ese tema, esa es la importancia de forzarnos. Así es. Todos tenemos, y yo estoy seguro que todos, hemos tenido un momento en que ya por obligación, ya estamos aquí, o tengo que ir porque ya estoy ahí, pero cuando nosotros tomamos esa decisión de me voy a forzar a alabar, me voy a forzar a leer la Biblia, me voy a forzar a hablarle a Dios, vencemos a la carne. Así en ese es. momento Dios nos trae la victoria, fortalece nuestro espíritu y vencemos a la carne, ¿no? Ahí crece nuestra fe. Exacto. Entonces sí, este es un gran ejemplo y pues sí, es un testimonio de mucho dolor. ¿Y cómo es que usted volvió a recobrar ese ánimo, esa sed, esa hambre espiritual? Pues fue justamente tomando este consejo que me dieron, yo empecé otra vez a escudriñar la palabra de Dios, a leer, aunque yo a veces decía, híjole, es que Dios te sienta tan lejos, pero yo empezaba a leer y a leer y a leer, hasta que un día Dios me habló. O sea, no pasó mucho tiempo, o sea, el tiempo en el que yo me sentí lejos de Él fue realmente corto, porque, o sea, Dios es tan bueno que habló a mi vida mientras yo estaba leyendo y estaba leyendo la historia acerca de cuando Jesús ya había muerto, pero resucita y entonces iban unos discípulos caminando hacia Emaús y entonces ellos iban tristes porque justamente pues había muerto Jesús. Sí, claro. Y Jesús se les aparece
y empieza a caminar con ellos ellos. y les dice que qué tenían, que por qué estaban tristes. Entonces ellos le empiezan a decir, pues es que eres el único que no sabe, que todo lo que pasó, que murió Jesús. O sea, ellos no se daban cuenta que era él, que el que iba caminando con ellos era él. Que ellos decían estar tristes porque él se había ido, pero en realidad él estaba caminando con ellos. Gloria a Dios. Entonces fue ahí cuando Dios me habló y me dijo que durante todo ese proceso él había estado caminando conmigo todo el tiempo. Gloria a Dios, sí. Y fue ahí donde yo dije, Dios, eso era lo único que yo quería saber, que tú estabas conmigo, que a pesar de la dificultad, tú no me abandonas y no me vas a abandonar nunca. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Y pues creo que esta experiencia como matrimonio nos unió muchísimo. O sea, él y yo siempre hemos tenido, pues gracias a Dios, un buen matrimonio. O sea, hemos siempre, hay buena comunicación y siempre hemos estado muy unidos, pero esa situación en particular nos unió aún más. Nos reafirmó. Así es, o sea, nos hizo como que a ambos ponernos en el lugar del otro, él tratar de ponerse en mi lugar en lo que yo estaba sintiendo y pensando, y yo en lo que él sentía y pensaba. Entonces eso trajo una unidad muy, muy bonita a nuestras vidas como matrimonio. Amén, gloria a Dios, hermano. Pues ven, ya estamos finalizando este programa. Gracias a Dios por sus vidas, porque pudimos ver el testimonio de los dos, de cómo llegaron a Cristo y cómo estaban antes de Cristo. Aquí les podemos compartir por este testimonio a jóvenes que actualmente el mundo los quiere adoctrinar. En el caso tuyo, de que hay muchos jóvenes que no tienen el amor de papá o mamá y buscan refugio en amigos, en drogas, alcohol, en lo que a ellos les apasiona en ese momento. Pero aquí pueden ver que Dios te da o te llama con cuerdas de amor y Él puede suplir todo el amor que tú necesitas. En el caso del hermano Luis, tal vez que estaba en los vicios, no esperes hasta que te pase algo para venir a los pies de Cristo. Gracias a Dios por la vida del hermano, porque tuvo una oportunidad que tal vez alguien no la pudo tener. Entonces tú tampoco estés esperando a estar en un hospital, no esperes a cuando estés a punto de morir, no. Si puedes ahorita, toma la decisión de venir a Cristo, porque ellos no iban a pensar que les iba a esperar una vida en victoria con Jesús. Y ustedes pueden ver aquí este matrimonio que Dios los hizo, que ellos ni por la mente estaban pensando con quién se iban a casar. Y gracias a Dios, pues aquí está, tienen una hermosa hija, Renatita, que es muy bonita también. Y yo le doy gracias a Dios por su vida, porque mi esposa acabó de pasar y está pasando una prueba. Y gracias a Dios por el hermano Luis, que me aconsejó en ese momento. Y también por esta ahí, que ha estado ahorita acercándose con mi esposa, porque sé que también ella lo vivió. Les agradecemos, hermana, gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar aquí con nosotros a esta hora, hermano Joaquín. Sí, finalmente vemos que rindió fruto, que esta prueba... Amén. De esta prueba trajo fruto, trajo victoria. Ahora gozan ellos de un matrimonio sólido, gozan de una buena comunicación y una hija. Muy importante, que ya tienen el fruto de su amor, ¿no? Que ya Dios les suplió con ese anhelo que tenían. Y así es Dios con nosotros, y es bien importante que nosotros podamos ver estos testimonios, y es eso. Mis hermanos ahorita son de gran testimonio aquí en la iglesia, nosotros los vemos y nos llena verlos. No me imaginaba yo que algo así hubiera pasado en sus vidas, y es difícil cargar con estas situaciones, pero en Cristo todo se puede, en Cristo todo es posible. Ahora, ¿cómo invitamos a la gente a que venga, mis hermanos, aquí a la iglesia? Háganles las invitaciones, por favor. Sí, pues obviamente el deseo de nosotros ya en Cristo es pues, que todas las familias, cada persona, niños, jóvenes, adolescentes, ellos también puedan aceptar a Cristo, que ellos sepan que hay una esperanza, que a final de cuentas, o sea, la única esperanza que tenemos en este mundo es Jesús. Él murió por nosotros. Amén. Y en verdad cuando nosotros como personas, como seres humanos, aceptamos el Evangelio, reconocemos a Cristo, la obra que Él hizo en nosotros, nos arrepentimos y buscamos ese deseo de que Dios cambie nuestras vidas, de que Dios esté con nosotros, obviamente Dios va a estar ahí, ¿no? O sea, esto es para todos, no es para unas pocas personas. Dios murió por todos. Amén. Y el deseo de nosotros como cristianos ahora, en este tiempo que servimos a Dios, es de que la gente pueda acercarse a Jesús, que no tenga
ningún obstáculo, que ellos realmente quieran hacerlo, que sepan que él es la esperanza que nosotros necesitamos y que Él es el único camino que nos va a poder llevar al cielo. Obviamente, pues nosotros aquí dentro de la iglesia pues servimos, y también les invitamos a que todas las personas que pueden venir aquí, ustedes pueden ser enseñados por Dios, ustedes pueden aprender de la obra de Dios y dejar que Dios obre en sus vidas, porque por eso está abierta esta iglesia, por eso testificamos la obra de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo es que Dios se manifiesta en nosotros, porque a través de que creemos en Él y que realmente le dejamos que Él obre en nosotros, ¿no? Necesitamos hacer esto, creer en Jesús con todo nuestro corazón, y para que Él pueda obrar en nosotros, y esto es para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros compartimos, nuestro testimonio, es solamente para exaltar a Jesús, para que la gente pueda ver que Él sigue haciendo milagros y su obra sigue todo el tiempo, y que no terminó ahí. Ahora Dios sigue obrando en nuestras vidas, no terminó ahí, sino sigue obrando en nosotros, sigue cambiando nuestras vidas, porque no vamos a dejar de conocer al Señor hasta que partamos con Él. Amén. Gloria a Dios, sí. Y Cristo está vivo, Cristo Amén. está sentado a la diestra del Padre, y Él ya intercedió por nosotros. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pues nosotros les agradecemos que una vez más su preferencia. Estamos empezando con esta segunda temporada de testimonios, y sigamos edificándonos y veamos cómo Dios es grande y cómo obra en nuestra vida y cómo nos transforma. Pues por mi parte les agradezco, un servidor Joaquín Picasso, mi hermano. Hermanos, muchas gracias nuevamente por sintonizarnos en esta segunda temporada. Gracias a Dios por la oportunidad de participar, porque nosotros salimos súper edificados en cada testimonio, y esperen nuevo contenido con más hermanos. Entonces no olviden de testificar su gloria con la familia, con amigos, en el trabajo, y cuiden mucho su testimonio. Gloria a Dios. Mi hermano Luis, un gusto, un placer, que Dios me los bendiga mucho, les amamos y nos van a estar ahí. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y siga usando sus vidas Gracias. grandemente. Muchas gracias. Dios los bendiga igualmente. Amén.